Acompañé a mi esposa a una reunión con sus amigos. Inesperadamente, su mejor amigo hombre se emborrachó y empezó a hacer locuras. La abrazó con cariño y le confesó con profunda emoción. Dijo, si no nos hubiéramos separado en aquel entonces, nuestro hijo ya podría salir a comprar la comida por nosotros, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta de repente de que yo también estaba presente, chascó la lengua y dijo, vaya, ya olvidaba que el cuñado también está aquí. Cuñado, ¿no me digas que aún no sabes que Lucía y yo fuimos pareja? Lo dijo en tono de broma. Lucía, escondiéndole eso, ¿será que todavía quieres reavivar lo nuestro? Pero al segundo siguiente, clic. Levanté el teléfono y les tomé una foto. Dije, no se preocupen por mí. Sigan, solo estoy registrando este hermoso momento de la vida. Capítulo 1. Cariño, está borracho. No escuche sus tonterías, dijo Lucía, empujándolo con nerviosismo. Acaba de divorciarse y no está de buen humor. Mi mano se detuvo en el aire, aún sosteniendo la copa, sobre el plato giratorio de la mesa. La grasa del banquete se había enfriado y endurecido en manchas pegajosas. Makoto, con la mirada nublada por el alcohol, volvió a jalar a Lucía hacia su brazo. Le apretó el hombro, eructó y se echó a reír mientras decía, ¡qué tonterías! Si no nos hubiéramos separado en aquel entonces, nuestro hijo ya tendría edad para hacer los mandados. Añadió, de todos modos, ¿qué hay de triste en un divorcio? La verdad, fui yo quien decidió marcharse sin nada. No lo hice por dinero, sino por mantener la conciencia tranquila. Como dice el refrán, el dinero perdido siempre se puede volver a ganar. Soy el tipo de hombre que puede tomarlo o dejarlo, no como esos tipos mezquinos y cerrados de mente. Esos hombres son los más patéticos. Makoto ladeó un poco la cabeza y me lanzó una mirada de soslayo. La expresión en sus ojos me resultó insoportable. En ese momento, mi hijo David me envió un mensaje preguntando cuándo volveríamos su madre y yo a casa. Fruncí el ceño, le mostré la pantalla a Lucía, indicándole que ya era hora de irnos. Pero Makoto me arrebató el teléfono, con tono molesto. Dijo, Lucía, ¿qué pasa con tu marido? ¿No sabe comportarse? Estamos pasándola bien, relájate un poco. Hombre, todavía es temprano. ¿Por qué tiene tanta prisa por irse? Y murmuró. Los tipos como él, llenos de complejo de macho controlador, siempre necesitan mandar sobre sus mujeres. Bajó la voz al decir la última frase. Pero yo escuché cada palabra. Al siguiente segundo, le sujeté la muñeca y recuperé mi teléfono con fuerza, diciendo con claridad cada palabra. ¿Qué tiene de malo ser hombre? ¿Acaso tú no lo eres? Lucía notó la amenaza en mi tono y tiró de mi brazo, tratando de calmarme. Cariño, no discutas con un borracho. Siempre es así. Cuando salimos, ni siquiera lo tratamos como al sexo opuesto. No pude evitar soltar una carcajada. Aparté la mano de Lucía y respondí. Lucía, piensa antes de hablar. Tienes casi 30 años, no 3. Si de verdad no lo tratan como al sexo opuesto, entonces ¿por qué se casó y tuvo hijos? ¿Y tú? ¿Por qué saliste con él? No te hagas la tonta. Lucía se quedó sin palabras. Su rostro se tensó de vergüenza. Apretó los labios y trató de explicarle al resto que quizá yo estaba de mal humor. Pero la interrumpí sin piedad. No estoy divorciado. Y tampoco me fui con las manos vacías. ¿Por qué demonios iba a estar de mal humor? El silencio cayó sobre la mesa. No quería quedarme ahí viendo su ridículo espectáculo. Me levanté, dispuesto a regresar a casa con mi hijo. Pero en ese instante, Makoto me puso una mano en el hombro. Se incorporó tambaleante, con el aliento impregnado de alcohol. Cuñado, no te enojes, balbuceó. Sí, salí con Lucía antes, pero eso ya es pasado. Hoy hablé de más. Pensé que quien terminara con Lucía sería como yo, de mente abierta y con sentido del humor. Alguien que sabe aceptar una broma. Pero tranquilo, cuñado. Lucía y yo crecimos juntos. Corríamos desnudos de niños y hasta dormíamos uno al lado del otro. Cuando salimos, éramos inmaduros. Al darnos cuenta de que no había chispa, lo dejamos enseguida. Así que aunque Lucía se parara desnuda frente a mí ahora, no sentiría absolutamente nada. Makoto apoyó su mano izquierda en mi hombro, como si fuéramos viejos amigos. Mientras con el brazo derecho rodeaba a Lucía, el olor de licor nos envolvía. Una oleada de náusea subió por mi estómago. Moví el brazo y lo empujé con fuerza. 2 tazas de té frío después, el malestar comenzó a disiparse. Cuando volví en mí, Makoto ya estaba tirado en el suelo. Lucía se inclinó para ayudarlo a levantarse, con la voz cargada de irritación. Jorge, Makoto solo estaba intentando explicarse. Podrías haberlo ignorado, pero ¿tenías que golpearlo? Eso fue una falta total de respeto. Discúlpate con Makoto. Capítulo 2.
Makoto chasqueó la lengua y se levantó del suelo. Lucía, tu marido sí que es un tacaño, dijo burlonamente. ¿Quién no tiene un ex? Ni siquiera se puede mencionar. ¡Qué pesado! Las voces de los demás empezaron a sonar una tras otra, como un enjambre de moscas zumbando sin parar. Una chica comentó, está claro que mientras menos capacidad tiene un hombre, peor carácter muestra. Otra añadió, Jorge, no le tomes en serio a Makoto. Tiene la lengua suelta, pero no mala intención. Sí, si se atreve a hablar así, es porque ya no siente nada por Lucía. Los tiempos cambian, dijo alguien con fingida seriedad. Lucía ahora es una mujer casada. No todo tipo de bromas son apropiadas. Después de que sus amigos la regañaran, Lucía apenas pudo mantener la sonrisa. Me apuró a disculparme. Jorge, no hagas que todos se sientan incómodos solo por ti, dijo. Hoy Makoto es el anfitrión. Está pagando la cena. Si hace un par de chistes, ¿qué tiene de malo? Nadie te rogó que vinieras. Tiró suavemente de mi manga y, en voz baja junto a mi oído, susurró. Ya basta, cariño, hablemos en casa. Hay mucha gente aquí. Mis amigas nunca te han soportado ni han estado de acuerdo con que estuviéramos juntos. Si sigues así, solo las harás odiarte más. Giré la cabeza para mirar a Lucía. Estaba a punto de responder, pero me interrumpieron. Makoto se levantó del suelo y, con toda naturalidad, tomó la mano de Lucía, entrelazando los dedos con los suyos. Ella no pareció encontrar nada inapropiado y hasta rió con él, bromeando y susurrándose al oído. Como una pareja de telenovela coqueteando en público, Makoto se rió y la provocó. Así me gusta. Lucía, cuando llegues a casa, deberías darle una buena lección a tu marido. Haz que se arrodille sobre un durian o algo. A los hombres no hay que consentirlos. Cuanto más los consientes, más idiotas se vuelven. El rostro de Lucía se tiñó de rubor. Intentó soltar su mano mientras lo reprendía con voz coqueta. Suéltame ya, dijo empujándolo ligeramente, pero Makoto frunció el ceño. Lucía, ¿me estás empujando?, preguntó con voz ronca. ¿No fuiste tú quien dijo que mientras yo no soltara tu mano, caminaríamos juntos sin volver atrás? Me quedé sin palabras. Lucía, en cambio, tenía los ojos húmedos, como si algún recuerdo la hubiese golpeado. Esa mano que había intentado apartarlo, ahora se aferraba con fuerza a la suya. Lucía me miró con aire de disculpa y dijo, cariño, está borracho. Además, acaba de divorciarse. Está sensible. No quería hacerlo sentir peor empujándolo. Makoto sonrió con una ternura cargada de sarcasmo. ¿Eso merece explicación? Lucía, desde que te casaste te volviste una enamorada sin criterio. Ven, déjame comprobar qué tan blandas se te han puesto las orejas. Makoto alargó la mano y pellizcó el lóbulo de su oreja. El rostro de Lucía se sonrojó de inmediato. Sus ojos se llenaron de un brillo tembloroso. Y entonces, clic, tomé el teléfono y les hice una foto, rompiendo la atmósfera dulce en un segundo. No se preocupen por mí. Sigan, dije con una sonrisa helada. Estoy documentando los momentos felices de la vida. Luego miré a Lucía y solté una carcajada amarga. Con razón él anda tan orgulloso de haberse ido del matrimonio sin un centavo. Resulta que lo suyo era actuar el papel del mártir por amor. No es solo tonto, también ruin. Y tú, por tu parte, si no eres ya la amante, por lo menos llevas tiempo deseando serlo. El tipo apenas se divorcia. Y mírate, tan ansiosa por tomar su lugar. Qué despreciable. En fin, añadí con frialdad. Mejor aprovechemos el tiempo y tramitemos nuestro propio divorcio también. Dicho eso, me di la vuelta y me marché. Fue entonces cuando Lucía pareció darse cuenta de lo mucho que se había sobrepasado. Soltó la mano entrelazada con la de Makoto y corrió tras de mí fuera del salón privado. Pero apenas habíamos avanzado unos pasos. Alguien salió corriendo desde adentro. Lucía, ¿tienes contigo el medicamento para el estómago? A Makoto le volvió el problema de siempre. Los pasos detrás de mí se detuvieron. Segundos después escuché la voz ansiosa de Lucía. Sí, lo tengo, respondió, antes de regresar apresurada al salón. Al salir del ascensor, recibí un mensaje suyo. Cariño, hoy tú fuiste el único que no bebió. ¿Por qué no llevas a Makoto al hospital? Capítulo 3. No respondí. Lucía me llamó enseguida. Jorge, se trata de una vida humana. ¿Podrías tener un poco de compasión? Hay cosas que son más urgentes que otras. Lleva a Makoto al hospital primero. Lo demás lo hablamos en casa. Por el auricular se escuchaban más voces. De mujeres esta vez. Sí. Es una cuestión de vida o muerte. Si hay algún malentendido, ya lo aclararán después. Mira la cara de Makoto. Está pálido. ¿Y si resulta ser una gastroenteritis aguda? Otra añadió con sarcasmo. Ya lo decía yo. Estabas ciega cuando te casaste con ese hombre.
Ignoré su intento de manipulación moral, y colgué directamente, pero Lucía bajó corriendo las escaleras. Cuando encendí el coche, alguien abrió la puerta desde afuera. Lucía jadeaba, con el rubor de sus orejas aún marcado por el pellizco reciente. Frunció el ceño y dijo: Makoto tiene un dolor muy fuerte. Deja el coche, por favor. Ya pedimos un conductor sustituto. Llegará enseguida. La miré con una sonrisa fría. ¿Qué dijiste?, pregunté. Cariño, no estoy bromeando, dijo ella, mientras se metía en el coche e intentaba desabrochar mi cinturón de seguridad. Hablé sin emoción. Lucía, todos estos años has llevado siempre medicina para el estómago contigo. Era por Makoto, ¿verdad? Sus manos se detuvieron un instante. Negó instintivamente. Claro que no. La luz tenue del coche no ocultó la chispa de culpa que pasó por sus ojos. Solté una risa corta, y de pronto elevé la voz. Fuera. No me obligues a ponerte las manos encima. A lo lejos, vi a varios salir del vestíbulo del hotel ayudando a Makoto. Lucía, ¿ya estás lista? Makoto no puede más, gritó a alguien. Lucía respondió con un ya voy, pero su tono se volvió áspero. Perdió la paciencia y empezó a empujarme con más fuerza. Al verla tan ansiosa por ese hombre, sentí que algo dentro de mí se apagaba. Un segundo después, ¡paf! El sonido de una bofetada resonó en el coche. La cabeza de Lucía se giró bruscamente. Me miró con incredulidad. Tomé el teléfono y abrí el chat con David. El silencio dentro del coche fue roto por su voz infantil, temblorosa y con sollozos. Papá, ¿cuándo volverán tú y mamá? La tía ya se va. Y tengo miedo de quedarme solo, buh. Cuando terminó la grabación, apagué la pantalla del móvil. Levanté la vista y miré a Lucía con frialdad. Tú decides, dije con voz gélida, ¿vas a cuidar a tu primer amor o a tu hijo? Ella apretó los labios y replicó con furia contenida. ¿Qué actitud es esa, Jorge? ¿Qué primer amor ni qué tonterías? Ya lo veo. Simplemente no confías en mí. Makoto y yo solo somos amigos. Y además, está enfermo. Me pasé una mano por el entrecejo, sin ganas de seguir discutiendo en público. Como hombre, sabía perfectamente lo que Makoto buscaba esta noche. Por eso me había contenido en el restaurante. Pero ahora, ya no podía. La brisa nocturna era fría. Tan fría que helaba también el corazón. Miré a Lucía de reojo, sintiendo la ira hervir por dentro aunque mi rostro se mantenía impasible. Asentí lentamente, abrí la puerta y salí del coche. Su expresión se relajó, creyendo que había cedido. Entonces, de golpe, abrí la puerta del copiloto. La tomé del brazo y la arrastré fuera del coche, haciéndola caer al suelo. Desde arriba, la miré con los ojos helados y dije, marcando cada palabra, ¿a mí qué carajo me importa? Subí de nuevo al coche. Arranqué sus manos del marco de la ventana y cerré la puerta de un portazo. Puse el seguro, pisé el acelerador. El coche se perdió entre el tráfico nocturno. En el espejo retrovisor, vi a Lucía caminando hacia Makoto, que la esperaba frente al hotel. Negué con la cabeza y solté una sonrisa amarga. Capítulo 4. Hasta esta noche, siempre creí que Lucía y yo éramos el primer amor del otro. Eso era lo que ella también me decía. No soy un hombre tradicional ni anticuado. Puedo aceptar que Lucía haya tenido un pasado. Pero no puedo aceptar que me haya mentido. Y mucho menos que trate a su primer amor como a un mejor amigo con quien comparte una cercanía inapropiada. Esta noche, le di una elección, no entre Makoto y yo, sino entre Makoto y nuestro hijo. Y aún así, eligió a Makoto. Ver el verdadero rostro de una persona. Al final, resulta tan sencillo. Solo hace falta una pregunta de opción múltiple. Capítulo 5. Cuando llegué a casa, la niñera aún no se había ido. Estaba en el balcón con David, contando los pequeños tomates cherry que habían cultivado juntos. Apenas oyó la puerta. David corrió hacia mí, se lanzó a mis brazos, y me dio un gran abrazo. Las emociones enredadas que me habían acompañado hasta ese momento, se disiparon un poco con el calor de aquel abrazo infantil. David miró hacia la puerta vacía y preguntó con la cabeza ladeada. ¿Y mamá? Lo alcé y sonreí. Mamá tiene algo que hacer. Volverá un poco más tarde, le respondí. David frunció el ceño, algo molesto. Entonces, ¿mamá podrá venir mañana conmigo al mercadillo a vender los tomatitos? Preguntó con voz baja. No quería verlo triste ni arruinar su ilusión. Siempre he intentado educar a David sin mentiras ni secretos, tratándolo como a un pequeño ser completo, capaz de participar en las decisiones familiares. Pero esta noche no sabía cómo explicarle lo que había pasado. Así que decidí evadirlo con una sonrisa. ¿No es suficiente si papá va contigo?, dije con tono ligero. Sus ojos se humedecieron de inmediato.
Pero los otros niños van con su papá y su mamá, yo también quiero. Verlo contener las lágrimas me partió el alma. Suspiré y le prometí, está bien, iremos juntos. Con su alegría renovada, David me abrazó el cuello y gritó en mi oído, Yuhu. Después de leerle su cuento antes de dormir, la niñera empezó a recoger sus cosas. Antes de irse, me miró con preocupación. Jorge, ¿ustedes pelearon? Preguntó con cautela. Sonreí y negué con la cabeza. Nada grave, solo una tontería. Ya es tarde, te acompaño abajo. Durante el camino, la niñera intentó animarme. Las discusiones entre esposos son normales, dijo. Lo importante es sentarse a hablar. Y añadió con una sonrisa. Mira, Jorge, aunque soy mayor, sigo estando al día. En las novelas que leo últimamente, los protagonistas siempre sufren por no querer hablar las cosas por orgullo. No seas como esos tontos que no saben abrir la boca a tiempo. Asentí con una sonrisa. Lo sé, respondí. Le pedí un coche por la aplicación. Antes de subir, pareció recordar algo y se volvió hacia mí. Ah, Jorge, hoy cuando fui a buscar a David al jardín de infancia, noté algo. Me dijo que un nuevo compañero le está quitando siempre sus cosas. Deberías hablar con su maestra para que no se sienta mal. Sí. Capítulo 6. Después de despedir a la niñera, le envié un mensaje a la maestra de David para preguntar qué había pasado. Ella respondió muy pronto. La maestra dijo que probablemente solo se trataba de una pequeña pelea entre niños. Y que el lunes, cuando regresaran a clases, ella se encargaría de mediar entre ellos. Así que me pidió que no me preocupara. Le respondí, de acuerdo, muchas gracias por su ayuda. Luego charlamos un poco más sobre el comportamiento de David en el jardín de infancia. La maestra lo elogió diciendo que era un niño obediente y sensato. Al final, me dijo que quería pedirme un pequeño favor. El padre de David. Usted está en el comité de padres del Jardín de Estrellas, ¿verdad? Como sabe, los maestros no pueden formar parte del comité. El padre del nuevo alumno aún no ha sido agregado al grupo. ¿Por qué no le paso su contacto para que usted lo añada? Le respondí, no hay problema. Pronto me envió una tarjeta de contacto. Entré para agregarlo como amigo. Pero la foto de perfil de aquel padre llamó mi atención. Era una maceta con un pequeño bambú ornamental. Nada especial. Pero esa planta era exactamente igual a la que tengo en mi balcón. Una sensación de inquietud inexplicable me recorrió el cuerpo. Fruncí el ceño y escribí, maestra, tengo entendido que las admisiones en el jardín son muy estrictas. Los niños que se transfieren a mitad de curso deben hacerlo mediante recomendación, ¿cierto? Ella respondió, sí, así es. Es una medida por la seguridad de los niños. ¿Ocurre algo? ¿El padre de David? Le pregunté, ¿podría decirme quién recomendó al nuevo alumno? Después de enviar el mensaje, noté que mi mano temblaba sin poder controlarlo. Mi corazón empezó a acelerarse. Apagué la pantalla y miré hacia la maceta de bambú verde del balcón. Era la planta que Lucía había cuidado durante años. Más tiempo incluso del que llevábamos conociéndonos. Unos segundos después, la pantalla volvió a encenderse. El mensaje decía, el pequeño Kaito fue recomendado por la madre de David. ¿No lo sabía usted? Capítulo 7. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del timbre. Anoche le había enviado un mensaje a Lucía, para recordarle que no olvidara llevar a David a vender tomatitos al día siguiente, aunque ya había decidido terminar definitivamente con ella. Seguía siendo la madre de mi hijo. Y no quería dejar que mis emociones afectaran la actividad entre madre e hijo. Tampoco quería que David sintiera las consecuencias de nuestros problemas. Esa noche, Lucía había actuado como si estuviera enfadada. Al volver, comenzó a hacer ruido recogiendo su ropa, organizando maletas. Y al ver que no le respondía, terminó durmiendo en la habitación de huéspedes. El timbre sonó varias veces y nadie abrió la puerta. Entonces recordé que era fin de semana, día familiar, y que la niñera tenía el día libre. Decidí ir a abrir yo mismo. Apenas abrí la puerta de mi habitación, escuché la puerta principal abrirse en la sala, seguida de una voz infantil llena de emoción. Mamá. Fruncí el ceño y me dirigí al salón. Vi a Lucía abrazando a un niño pequeño. Mientras preguntaba a la persona en la puerta, ¿por qué han venido? Desde afuera se oyó una voz masculina responder, por supuesto, para agradecer lo de anoche. Además, Kaito no dejaba de hablar de ti. Así que pensamos venir a hacer una visita. El hombre sonrió, bromeando. ¿Qué pasa? ¿No somos bienvenidos? Lucía negó con la cabeza y respondió, claro que sí, pasen, por favor. Ella se hizo a un lado. Y entonces lo vi, era Makoto, de pie en la puerta.
Capítulo 8. Cuando Makoto entró en la casa, vio las maletas que Lucía había preparado en la sala. Preguntó con desconcierto, ¿qué pasa aquí? ¿Piensas fugarte de casa? Lucía bajó la mirada y respondió con una voz llena de tristeza. Solo pensaba irme a casa unos días. Makoto frunció el ceño de inmediato. Indignado. ¿Es porque tú quieres irte? ¿O porque él te echó? Al verla guardar silencio, con los labios apretados, continuó exaltado. Ah, claro, te echó, ¿verdad? Tu marido no vale nada. Y pensar que dejaste tu país y tu familia para venir hasta aquí por él. Y ahora te corre de su casa. Se aprovecha de que no tienes a nadie que te respalde, de que estás sola. Menos mal que entre tú y yo no hay nada impropio, añadió, porque si fueras otra mujer y yo un hombre con malas intenciones, ya habría aprovechado la situación. Luego dijo, con voz grave, la próxima vez que te amenace, dímelo, yo me encargo de defenderte. Y aún añadió, tu esposo tiene un problema de control, es demasiado posesivo, aunque uno esté casado, hay que ser tolerante, es imposible vivir sin hablar con personas del otro sexo, ¿no crees? Lucía siguió en silencio, no podía ver su expresión, pero la forma en que lentamente enderezó la espalda me bastó para entenderlo, le estaba dando la razón. Solté una risa fría y salí del rincón. Sí, dije, hay que aprender a ser tolerante. No solo yo, continué. También mi hijo tiene que aprender a ser tolerante. De lo contrario, si se entera de que su madre anda ofreciéndose para ser la madre de otro niño, quién sabe qué escándalo armaría. El rostro de Lucía se tensó. Sus brazos, que sostenían a Kaito, se quedaron rígidos. Casi se le resbala el niño. Se volvió hacia mí, forzando una sonrisa. Cariño, ¿puedes no hablar así delante del niño? ¿Así cómo? Pregunté. ¿Acaso no estoy siendo lo bastante tolerante? El hijo de tu primer amor viene y te llama mamá. Y yo ni siquiera digo una palabra. ¿No es eso ser tolerante? Lucía abrió la boca, queriendo responder. Pero no la dejé. Mi voz se mantuvo tranquila, sin alzar el tono. Tienes razón. Al fin y al cabo, Makoto por fin se divorció. Y Kaito se quedó sin madre. Uno necesita esposa. El otro necesita madre. Y tú, tan dispuesta a ayudar. Los tres se complementan perfectamente. Será mejor que tramitemos el divorcio cuanto antes. Así tú podrás ocupar tu nuevo lugar sin demora. Ya había hecho un gran esfuerzo para mantener la compostura delante del niño. No soltar una maldición fue, para mí, el límite de la contención. Capítulo 9. El rostro de Makoto se oscureció al instante. Tiró del niño para apartarlo y le dijo que fuera a jugar a otro lado. Cuando Kaito se alejó, Makoto me miró fijamente y dijo con voz tensa, pronunciando cada palabra, Jorge, tú también eres padre. ¿Cómo puedes decir esas cosas delante de un niño? Luego se volvió hacia Lucía. Lucía, ¿cómo puede tu esposo ser tan miserable? El niño es tan pequeño. ¿Qué va a entender él? Solo es una forma de llamar. ¿Era necesario armar tanto escándalo? Lucía asintió, claramente de acuerdo. Y cuando volvió a mirarme, en sus ojos ya se veía el reproche. Jorge, dijo, discúlpate con Makoto y con Kaito. Lo que dijiste hace un momento fue demasiado. Al escucharla, una expresión de satisfacción se asomó en el rostro de Makoto, justo cuando iba a responder. Makoto negó con la cabeza y llamó a Kaito desde el balcón. Kaito, le dijo, ¿no te ha dicho papá que no puedes llamar mamá a tu madrina? Puedes decirle tía Liu o madrina, pero jamás mamá. Kaito, con un gesto de descontento, replicó, pero la tía quiere ser mi mamá. Y a mí me gusta que ella sea mi mamá. Al oír aquello, la alegría se reflejó sin disimulo en el rostro de Makoto. Aunque trató de mantener su tono severo mientras lo regañaba. ¿Qué te pasa? ¿Ya no escuchas cuando papá te habla? Su voz se elevó, y de inmediato los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Estaba a punto de romper a llorar. Lucía, al verlo, corrió a abrazarlo con ternura, acariciándole el cabello y consolándolo. Ya, Kaito, no llores. Es solo una forma de llamar. Cariño, puedes llamarme como quieras. Sí. Luego me miró con frialdad. Jorge, basta con esto. Discutir con un niño por una tontería así es muy poco digno. Kaito, aún en brazos de Lucía, estalló en risas. La abrazó por el cuello y la besó varias veces en la mejilla, exclamando con entusiasmo. Jay, la tía es la mejor. Me encanta mi mamá. Después se giró hacia mí, me hizo muecas y dijo con tono desafiante. Eres un tío malo, no me gustas. Le respondí con calma, es normal, yo tampoco te gusto. Después de todo, ni tu madre te quiere ya. En el mismo instante,
Kaito rompió a llorar a gritos. Yo simplemente sonreí. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación infantil. David seguía allí. No quería que saliera y viera a su madre abrazando al compañero que tanto detestaba, pero al girarme, me encontré con él, de pie en la puerta, con su muñeco de Ultraman en la mano, mirándome con sus grandes ojos llenos de confusión. «Papá», preguntó con inocencia, «¿por qué ese niño también llama mamá a mi mamá?» Capítulo 10. Al ver a David, Lucía soltó enseguida a Kaito. El rostro de Makoto mostró cierta incomodidad, pero al fin y al cabo no tenía derecho a intervenir. Tomó la mano de Kaito y se lo llevó al balcón. Lucía caminó hacia David, se inclinó para abrazarlo, pero el niño se escondió detrás de mí. «Mamá», dijo, «no me gusta él, siempre me molesta en la escuela, ¿puedes hacer que se vaya?» David siempre había sido un niño tranquilo y amable. Decir algo así no era propio de él. Lucía frunció el ceño y respondió, «David, no puedes mentir. Kaito me dijo que la herida en su cara se la hiciste tú, que tú eres quien lo molesta en la escuela». Sentí como me subía la rabia al pecho. «Lucía», le grité, «¿qué quieres decir con eso? ¿Estás diciendo que David miente? ¿Ni siquiera le preguntas su versión y ya decides que es su culpa? ¿De quién eres madre? Al final, ¿has ido siquiera al colegio? ¿Sabes cómo lo aíslan los demás niños por culpa de Kaito? Apenas llevan un mes en el jardín y ese niño ya aprendió a formar bandos, convenciendo a sus compañeros de no jugar con David. Si no le hubiera quitado su juguete, ¿crees que David le habría pegado? Era la primera vez que levantaba la voz contra Lucía delante de nuestro hijo. David, escondido detrás de mí, tiró suavemente de mi camisa. Con su vocecita temblorosa dijo, «Papá, no te enojes. Enojarse hace daño al cuerpo». Me giré hacia él y sonreí. «Tranquilo, hijo, papá está bien. Solo quiero que recuerdes algo. Cuando te culpen injustamente, tienes que defenderte. Y si te pegan, devuélvelo. Hiciste bien, muy bien». Lucía frunció el ceño. Pude notar cierta tristeza en sus ojos, incluso un destello de ternura. Extendió la mano para tomarla de David, pero él la apartó con frialdad. Ella suspiró, mirándome con resignación. «Cariño, sé que estás molesto, pero Makoto y Kaito son nuestros invitados. ¿Podemos hablar de esto cuando se vayan? No hace falta que los demás presencien un conflicto familiar». Luego añadió, «son solo cosas de niños. No vale la pena que terminemos todos disgustados». Solté una risa amarga. Anoche ya lo había pensado con claridad. La niñera tenía razón. Entre marido y mujer debe haber comunicación, pero la comunicación solo funciona entre personas que se entienden. De lo contrario, es como hablarle a una pared. Yo podía soportarlo, pero mi hijo no tenía por qué hacerlo. Le pedí a David que fuera a su habitación a buscar las cosas para el puesto del mercado. Esperé a que se cerrara la puerta del cuarto infantil. Y entonces me volví hacia Lucía. Con voz firme, palabra por palabra, le dije, «Lucía, vamos a divorciarnos. Lo digo en serio». Capítulo 11. Lucía me miró con incredulidad. «¿Qué quieres decir, Jorge?», preguntó, extendiendo la mano para tomarme del brazo. Me mantuve firme y respondí con determinación, «Divorcio. Vete a ser la madre de Kaito si tanto te importa él». Claro, David no necesita una madre que no sepa distinguir sus prioridades. Al ver mi firmeza, la actitud de Lucía cambió de inmediato. Su tono también se suavizó. Con una expresión inocente, habló con voz melosa, «Cariño, ¿por qué dices eso? No podemos hablar de divorcio cada vez que discutimos. Ya está bien, te prometo que después de hoy mantendré distancia con Makoto. ¿De acuerdo?». Respondí, «No». Aparté a Lucía de un tirón. Me di la vuelta y tomé de la mano a David, que llevaba su pequeña canasta. Cuando salimos, Lucía, intentando cambiar de tema, tomó a David en brazos y le dijo, «David, mamá se equivocó. Como compensación, ¿qué te parece si vamos al balcón a recoger los tomatitos?». David, a fin de cuentas, seguía queriendo a su madre, aunque su carita mostraba enojo. No la rechazó. Lucía me sonrió mientras lo sostenía en brazos, y con los labios me dijo en silencio, «Perdóname». «Sí». No le respondí. Simplemente me di la vuelta y fui a la habitación a cambiarme de ropa, pero apenas crucé la puerta, escuché el llanto de David afuera. «Mis tomatitos». Capítulo 12. Kaito había arrancado todos los tomatitos que David había cultivado en el balcón. Los arrancó de raíz, los tiró al suelo y los aplastó hasta hacerlos puré. El suelo estaba cubierto de jugo rojo y restos de tomates destrozados. Cuando David vio lo que había pasado, rompió a llorar desconsoladamente. Empujó a Kaito con todas sus fuerzas. Kaito retrocedió y, al hacerlo,
Golpeó una maceta que cayó al suelo y se rompió en pedazos. Los fragmentos de cerámica salieron volando, cortando la pequeña mano de David. Cuando corrí hacia ellos, David, lleno de tristeza, se lanzó a mis brazos y lloró aún más fuerte. Entre sollozos, señaló el balcón y dijo: «Papá, Kaito rompió mis tomatitos, todos». ¡Guau! Los tomatitos del balcón habían sido plantados por el propio David. Había estado preparándolos durante mucho tiempo para venderlos en el mercado de pulgas. Lo abracé, dándole palmaditas en la espalda para consolarlo, pero su tristeza no disminuyó. «Papá», dijo entre lágrimas, «no me gusta Kaito, dile que se vaya. No quiero que venga más a casa». Asentí y volví la mirada hacia Lucía. Entonces noté que ni siquiera había mirado a David. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras observaba la maceta rota en el suelo. A su lado, Makoto también miraba con pesar los pedazos de cerámica. Se agachó para recogerlos y dijo: «Esa maceta fue el regalo que te di cuando te confesé mi amor. No imaginé que después de romper, tú seguirías cuidándola, pero ahora, ya está rota». «Lucía, esto significa que...». Lucía lo detuvo con la mano y, conteniendo el llanto, respondió: «No la recojas. Las cosas rotas, ya están rotas». No pude evitar soltar una risa irónica ante la escena frente a mí. Hasta ese momento supe el origen de aquella maceta. Capítulo 13. A lo largo de los años, nos hemos mudado 3 veces. Cada vez, Lucía se llevaba esa planta en maceta con ella. Una vez, durante una de las mudanzas, la empresa de mudanza se olvidó de llevarla. Cuando Lucía se enteró, salió bajo una lluvia torrencial solo para recuperarla. Una vez le pregunté quién le había regalado esa planta, para que la valorara tanto. Lucía respondió con indiferencia. Dijo: «Solo un amigo, nada especial. La he tenido durante tantos años que tirarla se sentiría mal». Solo hoy entendí por fin. No era la planta lo que no podía dejar ir. Era la persona que se la había dado. Asqueroso. Lucía se sintió destrozada por la maceta rota, pero ni siquiera notó que la mano de David se había cortado. En cambio, lo regañó. «David, pídele disculpas al tío Ito y a Kaito». David, todavía sollozando, trató de explicarse. «Él fue quien rompió primero mis tomates cherry. Esos tomates eran algo que papá y yo cultivamos con esfuerzo. Mamá, yo no hice nada malo, ¿por qué debería disculparme?». Makoto tiró de la manga de Lucía y dijo: «Déjalo, déjalo. Kaito y yo no deberíamos haber venido hoy». Hizo ademán de irse con Kaito. Pero Lucía lo detuvo. Su tono implacable cortó en seco el llanto de David. Dijo: «David, discúlpate. No quiero repetirlo una segunda vez». David se quedó paralizado. Las lágrimas atoradas en la garganta. Levantó la cabeza, mirando a Lucía con incredulidad, pero frente a su madre, casi cedió, justo cuando estaba a punto de abrir la boca para disculparse. Extendí la mano y lo detuve. Lucía me fulminó con la mirada, claramente irritada. Exclamó: «Jorge, David es tan desobediente ahora porque tú lo consientes demasiado. Nunca lo disciplinas, todo lo que dice lo dejas pasar. Todo lo que hace lo ignoras. Un día va a cometer un gran error por tu culpa. Tú serás quien lo arruiné». Me burlé. Luego levanté la mano y abofeteé a Lucía con fuerza en la cara. Dije: «Sí, lo consiento, ¿y qué? Así que si no hace exactamente lo que tú quieres, ¿es desobediente? Si no sigue tus órdenes, ¿está equivocado? ¿Crees que yo soy controlador? Por favor, mírate bien a ti misma y tu obsesión por controlar a los niños». Continué: «Mientras no cruce ninguna línea moral, dejaré que David haga lo que lo haga feliz. Así no crecerá tímido y sumiso, tragándose cada injusticia, ni será manipulado en el futuro por gente como tú, personas sin lógica, que usan la moral como correa». Lucía se quedó atónita, permaneció inmóvil en su sitio. Makoto, al verme levantar la mano, corrió de inmediato a ponerse frente a ella. Gritó: «Jorge, ¿cómo pudiste golpearla?». Dijo: «¿Y qué si tu hijo se niega a disculparse?». Ni siquiera iba a tomarlo en cuenta siendo un niño. «A diferencia de ti, yo no soy el tipo de hombre que discute con mujeres. Las mujeres están hechas para ser apreciadas, no golpeadas». Solté una risa corta y aguda. Entonces lancé otro golpe, esta vez, con el puño. El puñetazo cayó con fuerza, rápido y contundente. La cabeza de Makoto se giró por el impacto. Se llevó la mano al rostro, mirándome con incredulidad. Me reí y dije: «¿No vas a quejarte? ¿Qué derecho tienes para hacerlo? Siempre abres la boca y la cierras con: ustedes los hombres, ¿te crees la excepción? Yo jamás golpeo a mujeres ni a niños. Lástima que Lucía no es una niña, y tú tampoco eres una mujer. ¿Que mi hijo les pida disculpas?».
¿Qué son ustedes para merecer eso? ¿Se lo merecen? Incluso para portarse como unos cretinos hay que tener límites. Hasta ahora los he aguantado porque no quería recurrir a la violencia delante de David. Pero si son tan sinvergüenzas como para, delante del niño, ponerse a rememorar el pasado, no me importa romper la cara y dejar que David vea qué tipo de asquerosos son ustedes dos. La expresión en el rostro de Lucía se fue resquebrajando poco a poco. Al final, todavía le importaba la imagen que tenía como madre. Ella dijo: «Basta, Jorge, no digas tonterías delante del niño». Kaito salió corriendo desde detrás de Makoto y se lanzó a golpearme. Lo empujé sin contemplaciones. Kaito cayó en un charco de jugo de tomate. Su ropa quedó empapada y manchada de rojo, apenado y hecho un desastre. Lo miré desde arriba y le dije: «Realmente no mides tus fuerzas. Igual que tu padre, tonto y malvado». Kaito rompió a llorar con un sollozo estruendoso, más fuerte que antes. Yo me volví, levanté a David en brazos y salí sin mirar atrás. David se secó las lágrimas en mi regazo. Su voz sonaba todavía afligida. Dijo: «Papá, podemos no tener a mamá, ¿vale?» Lo miré y sentí un escalofrío en el pecho. ¿Cuánto debe estar decepcionado un niño para renunciar por propia voluntad a su madre? Le quité las lágrimas del rabillo del ojo, le di unas palmaditas en la espalda y, en voz baja, le respondí: «Está bien, no la tendremos». Capítulo 14. Ese día, aún así llevé a David al mercadillo. Después de curarle las heridas de la mano, me subí al coche y lo llevé a la vieja casa, aunque los tomates cherry ya no estaban. En la vieja casa todavía había muchas cosas inservibles que se podían llevar al mercadillo para vender. Al fin y al cabo, David sigue siendo un niño. Al ver a sus amigos en el mercadillo, de inmediato recuperó toda su energía. Verlo a él y a los demás niños voceando y poniendo todo su empeño me llenó de satisfacción. Resultó que mi hijo es mucho más fuerte de lo que yo imaginaba. En el mercadillo me encontré con un antiguo compañero de trabajo. Me contó que se había divorciado porque su esposa le fue infiel, pero perdió el pleito y le otorgaron la custodia del niño a ella. Ahora solo puede ver a su hijo los fines de semana. Le pregunté por qué había perdido el juicio. Le dije: «Perdona, no quiero ofender». «No te rías, pero ahora yo también me enfrento al mismo problema que tú tuviste, como padre». Entendió muy bien cómo me sentía y se mostró dispuesto a ayudarme. Contó que, cuando descubrió la infidelidad de su mujer, solo pensó en divorciarse y se olvidó de recopilar pruebas. Presentó la demanda de inmediato. En el tribunal, su esposa declaró tajantemente que no le había sido infiel. Y además, por lo general los niños pequeños dependen más de la madre. Finalmente, el juez, valorando varios factores, entregó la custodia a la mujer. Al contarlo suspiró hondo y, pronunciando despacio cada palabra, dijo: «Hay que pelear solo las batallas con garantías». Le escuché y asentí con seriedad. Al mismo tiempo me lo repetí en voz baja: «Tengo que pelear únicamente las batallas que pueda ganar». Capítulo 15. Después del mercadillo, Lucía apareció. Se apoyó en mi coche, con una enorme caja de juguetes en brazos. Era un set de Transformers, el juguete favorito de David. Venía a buscar la reconciliación. Lucía preguntó: «Cariño, ¿ya se te pasó el enojo?» «David, mira lo que mamá te trajo. ¿Te gusta, cielo?» Los ojos de David brillaron al ver el juguete. Pero en cuanto escuchó la voz de Lucía, la sonrisa se le borró del rostro. Dijo: «No lo quiero». Después me tomó de la mano y dijo: «Papá, vámonos». El entusiasmo de Lucía se desmoronó cuando vio que iba a subir al coche para irme. Enseguida me agarró del brazo, igual que cuando éramos novios. Me balanceó la mano y me habló con tono coqueto. Dijo: «Cariño, de verdad sé que me equivoqué. Perdóname esta vez». «Sí». Con una expresión de víctima añadió: «Para disculparme, pasé toda la tarde cocinando. Hice todos tus platillos favoritos y los de David». Luego, poniéndose de puntillas, murmuró en voz baja: «Y además compré unas cuantas prendas nuevas. Esta noche quiero compensarte bien, ya no estés enojado». «Sí». Aparté su mano con discreción. Pregunté: «¿Y Makoto?» Lucía negó con la cabeza. Lo eché. «Si tú no quieres que me acerque a alguien, no volveré a tratar con esa persona». Con una expresión muy seria, juró: «Te lo prometo. Entre él y yo no hay nada. Si algún día vuelvo a tener contacto con él, que me atropelle un coche. ¿De acuerdo?» Levanté la mano y solté una broma: «Ese coche no lo conduces tú, así que mejor no hagas juramentos tan a la ligera». Al oírme bromear, el nerviosismo en el rostro de Lucía se alivió un poco. Soltó una risita y, en tono mimado, dijo: «Cariño,
De verdad ya sé que hice mal. Prométeme que no volverás a ser tan duro conmigo. Sí. Me encogí de hombros, y Lucía lo tomó como un acuerdo tácito. Entonces añadió, de ahora en adelante, no digas cosas como, divorcio, tan a la ligera. No tienes idea de lo asustada que estuve esta tarde. Fijé la mirada en su rostro, sintiendo una amarga ironía en el corazón. El paso del tiempo no había dejado huellas en esa cara, pero el alma que habitaba bajo esa piel ya estaba completamente rota. Capítulo 16. Al subir al coche, no dejé que Lucía se sentara en el asiento del copiloto como de costumbre. En su lugar, hice que David se sentara a mi lado. Lucía me preguntó si todavía estaba enojado con ella. Le sonreí y dije que no. Lucía no insistió más. Dentro del coche, recibí un mensaje. El icono del bonsái parpadeó con una nueva notificación. Decía, Jorge, ¿viste las arrugas en la falda de tu esposa? Eres listo. Lo notaste desde que nos vimos por primera vez anoche. ¿Pero y qué? Lucía y yo nos conocemos demasiado bien. Incluso dormimos juntos en el pasado. Si decido competir contigo por ella, ¿crees que puedes ganarme? A continuación, venía una imagen. Era la ropa interior de Lucía. Y añadió, te muestro mi trofeo. Dice que tú no das la talla, que solo yo puedo satisfacerla. Terminaba con un emoji de risa tapándose la boca. Cariño, ¿por qué no arrancas el coche? ¿Qué estás viendo que te hace sonreír así? La voz de Lucía sonó de pronto desde el asiento trasero. Levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron en el retrovisor. Con tono tranquilo, respondí, nada, solo charlo con un amigo. Grabé la pantalla y guardé la evidencia. Después de asegurarme de que el video estaba guardado, reenvié a Makoto la grabación de audio de lo que Lucía me había dicho frente al mercadillo. Escribí, ¿qué clase de ladrón roba ropa interior? Esto es demasiado patético. ¿Fantaseas y luego te inventas historias para contármelas? ¿Payaso? Después de enviarlo, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Sin cambiar la expresión, encendí el motor. ¿Ya se desmoronó tan rápido? ¿Con esa resistencia mental quiere enfrentarse conmigo? Idiota. Capítulo 17. Después de cenar, le pedí a Lucía y a David que se tomaran una foto conmigo. Lucía, por supuesto, estaba encantada. Cuando terminamos, publiqué la foto en mis redes sociales. El texto decía, 3 comidas al día, con ustedes. Lucía fue la primera en darle me gusta. Creyó que la había perdonado por completo, pero no tenía idea de que, en medio de la cena, cuando fui al baño, casi vomité del asco. Durante la comida, varias veces estuve a punto de estrellarle el plato en la cara, si no fuera porque necesito asegurar al 100% la custodia de David. No pasaría ni un segundo más junto a ella. Esa noche, mientras le contaba un cuento a David antes de dormir, me miró con el ceño fruncido, visiblemente molesto, con una expresión inocente. Me preguntó, papá, ¿eres un pagafantas? No pude evitar soltar una carcajada. Le despeiné con cariño su cabecita traviesa. David chasqueó la lengua con desprecio y dijo, en internet dicen que los pagafantas nunca terminan bien. Papá, ¿podrías no ser uno? Al ver su rostro lleno de sinceridad, sentí una gran satisfacción en el corazón. No he criado en vano a este hijo. Capítulo 18. Durante los días siguientes, Lucía casi no salió de casa. Empezó a comportarse como antes, cocinaba, limpiaba y se encargaba de las tareas del hogar. Participaba en todo tipo de actividades familiares. Como si de verdad estuviera esforzándose por ser una buena esposa y una buena madre. Si no fuera porque vi los mensajes que Makoto me envió, tal vez habría creído que Lucía realmente había cambiado. Pero al tercer día, Makoto comenzó a mandarme las capturas de sus conversaciones. Lucía le escribía, espera un poco más. Cuando se le pase la desconfianza, iré a verte. Entonces iremos al hotel de la playa. El mismo donde fui de luna de miel con él. Te extraño. Parece que últimamente está de mejor humor. Incluso me invitó a ver una película. Parece que pronto podremos vernos otra vez. ¿Qué te dije? Jorge solo se preocupa por su orgullo. En el fondo todavía me ama. Cuando me propuso matrimonio, me entregó el control de todas las finanzas. Si se divorcia de mí, no solo pierde a su esposa, también su dinero. Eso del divorcio fue solo para asustarme, para llamar mi atención. Ya lo tengo más que calado. Pero lo que más me repugnó fue cuando Makoto le propuso que se divorciara de mí. Y Lucía respondió, Makoto, olvídalo. Sé distinguir entre amor y realidad. Jamás me divorciaré de Jorge. Makoto le preguntó por qué. La verdad, yo también quería saberlo. Después de todo, ya me había engañado. Podía cuidar una planta durante 8 o 9 años. Y aunque ya había terminado con Makoto, seguía llevándole las medicinas que necesitaba.
Entonces, ¿por qué no quería divorciarse? Lucía contestó. Jorge es huérfano. Todo lo que tiene lo ha puesto en esta familia. Todo el dinero que gana me lo da a mí. Si me divorcio de él, ¿quién me va a mantener? ¿Tú podrías? Makoto, ufano, me escribió burlándose. Para Lucía tú no eres más que un cajero automático. El que ama de verdad soy yo. Y aún así ni siquiera me deja gastar su dinero. Me reí. Ambos divorciados. Y aún tan inmaduros. Después de leer la respuesta de Lucía, por fin lo entendí todo. Para ella, yo no era más que un cajero automático gratuito. Nuestro matrimonio no era más que una absurda farsa. Tras leer los mensajes de Makoto, le envié la grabación de Lucía. Aquella en la que me decía, intentando demostrar su lealtad, que Makoto era un fracasado sin dinero y que nadie se fijaría en él. Hay muchas maneras de destrozar a una persona, pero nada hiere tanto como golpear el aire. Dejar que el golpe no encuentre resistencia. Poco después, el teléfono de Lucía comenzó a sonar. El timbre era ansioso, frenético. Ella tomó el móvil y salió al balcón. A través de la puerta de vidrio, pude verla gesticulando, nerviosa, tratando de explicar, pero esta vez, pareciera que el fuego al otro lado de la línea no se apagaría tan fácilmente. Capítulo 19. Lucía abrió apresuradamente la puerta corrediza de vidrio. En cuanto entró, se puso los zapatos y se preparó para salir. Dijo, cariño, mi mejor amiga tuvo un accidente de coche y está en el hospital. Tengo que ir a verla enseguida. Pregunté con calma. Ah, sí. Ni siquiera levanté los párpados. Lucía estaba ansiosa. Me mostró el registro de llamadas en su teléfono. La primera entrada tenía el nombre María. Y sí, su mejor amiga realmente se llamaba María. Lucía insistió. ¿Lo ves? ¿Ahora me crees? Está hospitalizada de verdad. No la desenmascaré. Le sonreí levemente y le dije, no he dicho que no te crea. Anda, ve, no la hagas esperar demasiado. Antes de que terminara de hablar, Lucía ya había salido corriendo de la habitación. Marcó el número de María con rapidez. Y la escuché decir, Makoto, voy para allá ahora mismo. Después de verla marcharse, fui al cuarto de los niños. Desperté a David y lo llevé a casa de un amigo. Al ver las dos maletas junto a la puerta, me miró confundido. Preguntó, papá, ¿a dónde vamos? Le acaricié la cabeza. Antes de dar el paso final, quise preguntarle con seriedad, David, si papá y mamá se divorcian, ¿con quién te gustaría quedarte? Durante este tiempo, Lucía había sido muy buena con él. La relación entre madre e hijo se había reparado bastante. David incluso había vuelto a llamarla mamá con cariño. Por eso, en el fondo, yo seguía algo inseguro, pero David me miró con firmeza y preguntó, ella fue a buscar al papá de Kaito, ¿verdad? Esta vez, no lo oculté ni lo engañé. Asentí, mirándolo con ternura y pena. Entonces, David, con la madurez de un adulto en miniatura, me tomó de la mano, con voz decidida, dijo, yo me quedo con papá. Bien, respondí. Capítulo 20. Llamé al abogado que me representaría. También invité a 3 o 4 amigos. Conduje hasta el edificio de Makoto. Mis amigos ya habían preparado el equipo de grabación con antelación. Quizá hasta el cielo estaba de mi lado. Al subir las escaleras, nos topamos con un repartidor que llevaba un pedido para Makoto. Uno de mis amigos le arrebató la bolsa amarilla de un tirón. La abrió con violencia. Varios condones cayeron al suelo. El repartidor, al ver lo que había en el suelo, se sonrojó hasta la punta de las orejas. Antes de que reaccionara, le expliqué de qué iba todo. El repartidor resultó ser un hombre de principios. Se indignó por mí y, dándose golpecitos en el pecho, prometió, tranquilo, ahora mismo te ayudo a abrir la puerta. Además, por aquí tengo colegas. Repartir es muy aburrido. Si no te importa, puedo llamar a la gente para que venga. Por supuesto que no me importaba. ¿Cómo iba a importarme? Deseaba arrancarles la careta a Lucía y compañía y frotarla en el suelo. La gente disfruta con los chismes. En poco tiempo, la escalera se llenó de repartidores con sus uniformes amarillos, todos con el semblante de quien clama justicia. El repartidor comenzó a llamar y a golpear la puerta. Pronto se oyó una voz ronca desde dentro. Ya voy. La puerta se abrió. Lucía apareció con los hombros descubiertos, envuelta solamente en una toalla. Su cuello estaba cubierto de marcas de besos. Se veía a las claras que el preludio había sido intenso. En cuanto me vio, se quedó totalmente paralizada. Con voz temblorosa dijo, cariño, ¿qué haces aquí? Capítulo 21. Lo que respondió a Lucía fueron innumerables cámaras y mis fuertes bofetadas. Pregunté, ¿cuándo te mudó María a vivir a casa de Makoto? Lucía,
¿No tienes ya ni una pizca de vergüenza? En casa finges ser la esposa y madre ejemplar. Y luego te vas a la casa de otro a acostarte con él. ¿Cómo puedes ser tan despreciable? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el cumpleaños de David. Olvidas el cumpleaños de tu propio hijo, pero no olvidas ir a regalar cariño a kilómetros de distancia. Eres una sinvergüenza. Lucía intentó agarrarme. Dijo, cariño, escúchame, déjame explicar. Ni siquiera terminó la frase cuando se oyó una voz masculina desde dentro. Makoto dijo, Lucía, ¿por qué tanto lío por un pedido? Justo cuando empezaba a reaccionar. Otra vez hay que volver a empezar. Al segundo siguiente la empujé con fuerza. Entré con los repartidores y abrí de una patada la puerta del dormitorio. Justo cuando Makoto, tendido en la cama, me miraba con cara de tonto. Fui hacia él y le asesté un puñetazo en la cara. El dolor le despertó el instinto de defenderse y alzó la mano para contraatacar. Pero en el siguiente instante varios repartidores se abalanzaron y lo sujetaron. Trataban de calmarlo. Tranquilo, no te alteres. Hablamos. En medio del caos seguí lanzando golpes. Unos amigos míos aprovecharon para sumarse con algunas patadas. Lucía me sujetó del brazo intentando detenerme, pero la aparté de un empujón y cayó al suelo. Al levantarse, la toalla se le deslizó. Un amigo cargó la cámara y grabó toda la escena. Los vecinos del rellano, atraídos por el escándalo, salieron a mirar. Lucía, ahora desnuda, se cubrió la cabeza y se acurrucó en un rincón para salvar su última pizca de dignidad. No se dejó mover ni un centímetro pese a las manos que la rodeaban. Pronto también arrastré a Makoto fuera del dormitorio. Los dos quedaron así, humillados, agachados con las manos en la cabeza contra la pared, avergonzados como perros. Capítulo 22. Los padres de Lucía llegaron enseguida. Su padre, al verla en ese estado, casi se desmaya del impacto. La madre de Lucía, que es abogada de divorcios, entendió mejor que nadie lo que aquello significaba. Entre lágrimas y golpes, le gritó, Lucía, has perdido la cabeza. Lucía no tenía cara para mirar a sus padres. Con la cabeza agachada, no pronunció una sola palabra. Al final, todo terminó en la comisaría. Allí, Lucía cayó de rodillas, llorando desconsolada, rogándome perdón. Sacó a relucir el nombre de David, diciendo que él no podía quedarse sin madre. Saqué mi teléfono, reproduje una grabación para que la escuchara. David, si papá y mamá se divorcian, ¿con quién te gustaría quedarte? Ella fue a buscar al papá de Kaito, ¿verdad? Yo me quedo con papá. Lucía levantó la vista, incrédula, dijo, no puede ser. David me dijo ayer que me perdonaba. Solté una risa fría. Tal vez sí, tal vez David estaba dispuesto a perdonarte, pero dime, ¿qué hiciste tú después? La miré fijamente y continué, Lucía, hay algo que siempre quise preguntarte. Con los ojos rojos, me miró en silencio. Le dije, si algún día, en el futuro, David se encontrara con alguien igual que tú, ¿qué harías? Esa frase fue la última gota que derrumbó a Lucía. Avergonzada, bajó la cabeza, con la voz temblorosa, murmuró, está bien, acepto el divorcio. Capítulo 23. El día que recuperé mis bienes y recibí los papeles del divorcio. David, como un pequeño adulto, sonrió y me dijo, papá, te quiero. Lucía, nerviosa, se frotaba las manos, intentando decirle algo a David, pero justo cuando abrió la boca, David y yo ya habíamos empezado a bajar las escaleras. Lucía reunió valor y lo llamó, David, ¿podrías llamarme mamá una vez más? David se detuvo, se giró y la miró. Dijo, señora Liu, Kaito es su hijo. Al escuchar esas palabras, Lucía casi perdió el equilibrio. Ana, David ni yo tuvimos intención de ayudarla. Bajamos las escaleras rápidamente. Subimos al coche, y nos fuimos, sin volver la vista atrás. Capítulo 24. Después de finalizar los trámites del divorcio con Lucía, no la volví a ver. Un día, al dejar a David en el jardín de infancia, la maestra me comentó que Kaito había sido expulsado. Todo porque aquel escándalo se había vuelto demasiado grande. La ciudad no es muy grande, y la historia se corrió rápidamente entre los padres del comité escolar. Pronto todos se opusieron a que un niño como Kaito siguiera estudiando allí. El jardín de infancia finalmente decidió persuadir a su familia para que lo retiraran. La maestra también me contó que el día que expulsaron a Kaito, sus verdaderos padres aparecieron en la escuela. Traían un informe de ADN, el niño no era hijo de Makoto. Lo subieron al coche a la fuerza y se lo llevaron. Makoto, desesperado, salió corriendo detrás de ellos. Pero no alcanzó a dar 2 pasos cuando una motocicleta que venía de repente lo embistió. No murió.
pero tuvo que ser hospitalizado, como él fue quien se lanzó de forma repentina. El motorista solo se hizo cargo de una compensación simbólica por humanidad. El resto de los gastos médicos debía asumirlos Makoto. Cuando se le acabaron los ahorros, empezó a vender su casa para seguir el tratamiento. Cuando se acabó el dinero de la venta, recurrió a una campaña de donaciones en línea, pero en cuanto la gente reconoció su nombre, nadie quiso donar. Al contrario, muchos lo denunciaron. En apenas unos días, la plataforma cerró su cuenta de recaudación. Sin dinero, el hospital lo expulsó. Intentó pedir ayuda a Lucía y a sus antiguos amigos, pero todos le dieron la espalda. Algunos incluso aprovecharon la ocasión para humillarlo, publicando capturas de sus mensajes pidiendo dinero y burlándose de él en las redes. Todo eso me llegó a través de amigos en común, ávidos de compartir el chisme. Después de aquello, nadie volvió a saber más de Makoto. Capítulo 25. La siguiente vez que supe algo de Lucía fue por la noticia de su muerte. Aquel escándalo de la noche en que la descubrí con Makoto la destruyó por completo. Desde entonces, empezó a rechazar todo contacto con los hombres. Intentó rehacer su vida. Pero cada vez que alguien sabía que era ella la mujer del incidente, le tiraban el café encima y se iban sin mirar atrás. Lucía había vivido mucho tiempo a crédito y acumuló grandes deudas. Después del divorcio, sin un hombre que la ayudara a pagarlas, el agujero se volvió cada vez más grande. Uno de sus acreedores, en un intento desesperado por cobrarle, imprimió las fotos de aquella noche humillante y las pegó en la puerta de su casa. Pronto, Lucía comenzó a temer salir a la calle. Cada vez que alguien la miraba, pensaba que estaban hablando de ella. Dejó de salir por completo. Les dejó todos los problemas a sus padres. Durante el divorcio, como había transferido y despilfarrado una gran parte de los bienes familiares, y además había cometido adulterio, yo me quedé prácticamente con todos los ahorros y propiedades. Lucía, salvo sus deudas, no conservó nada. Su vida se volvió un desastre absoluto, y ella, incapaz de hacer nada, se encerró a beber cada día, dejándose consumir poco a poco. Sus padres terminaron cansándose de ella. Por eso, quienes descubrieron su cuerpo tras la caída, no fueron ellos, sino unos trabajadores de limpieza. Maldijeron su mala suerte al verla. Cuando recibí la noticia, estaba con David, regando las tomateras. Se acercaba una nueva ronda del mercadillo, y David quería vender tomates otra vez. Miré los pequeños brotes floreciendo y me quedé pensativo. David tiró suavemente de mi camisa y preguntó: «Papá, ¿en qué piensas?». Volví en mí, le acaricié la cabeza y sonreí. Pensaba en lo increíble que es mi hijo.